Es de un nivel de cuarto de la ESO y trata de enseñar las leyes de la herencia. Para comenzar a hablar de las leyes de la herencia tenemos que hablar de Mendel, Gregorio Mendel, monje botánico austriaco, que formuló dichas leyes de la herencia y comenzó con una infancia bastante pobre. Se metió en el monasterio, ingresó en el 1843, donde se pudo formar, estudiar y llegar a ser doctor en matemáticas y ciencias. A lo largo de este tiempo, su gran afición era la investigación científica y la desarrolló en los jardines de un monasterio usando para sus experimentos plantas de guisante. En 1868 fue nombrado abad del monasterio y a partir de ahí dejó su investigación científica. Pero hasta ese momento, Gregorio Mendel fue un trabajador incansable que descubrió, gracias a sus experimentos, las 3 leyes de la herencia que llevan su nombre. ¿Qué es lo que Mendel describió? Bueno, para sus trabajos Mendel no eligió distintas especies. Lo que eligió es una única especie y obtuvo razas autofecundadas de una especie de guisante, que es el Pisum sativum. La primera fase de su experimento consistió en la obtención de razas puras. ¿Y cómo obtuvo estas razas puras? Él comprobó que en los guisantes había distintas características que lo hacían diferentes unos de otros, unas razas de otras. Por ejemplo, se fijó en el color amarillo de la semilla y en el color verde de la semilla. Bueno, pues él lo que hizo fue cruzar individuos de semilla amarilla con individuos de semilla amarilla, hasta que todos los individuos descendientes de dichos cruzamientos fueran inequívocamente de color amarillo. Lo mismo hizo con el verde, con lo cual conseguía razas puras, o lo que él nombró razas puras, porque siempre sabría predecir el color de la semilla. Esto lo hizo no solamente con el color de la semilla, también lo hizo con el aspecto de la semilla, lisa o rugosa, con las flores, coloreadas, blancas o con flores coloreadas, también lo hizo con el tallo, etc. Todo esto fue para que Mendel consiguiera concluir, mediante los cruzamientos de razas que refieren al menos en 2 caracteres, pueda crearse nuevas razas estables. Pese a todo lo que hizo y a todo lo que investigó, su libro y sus investigaciones no tuvieron, digamos, la repercusión en la época en la que él estaba. Y no tuvo en ese momento el reconocimiento debido. Fue cuando el grupo de Hugo Bries y colaboradores investigaron la misma de cómo se desarrollaban las leyes de la herencia, encontraron los manuscritos de Gregorio Mendel, con lo cual pues atribuyeron la prioridad del descubrimiento a Gregorio Mendel después de 30 años. En este momento Gregorio Mendel ya había muerto. Antes de comenzar con las leyes de Mendel, tenemos que hablar un poco sobre qué consideraba Mendel que pasaba de unos descendientes a otros, de parentales a la F1. Él concibió de que la actual, en aquel tiempo, actual hipótesis de herencia mezclada, como si las parentales fueran 2 fluidos y el descendiente fuera una mezcla de esos 2 fluidos, él no le parecía correcto, porque había características dentro de esos parentales que se perdían, características que no
aparecían en los descendientes y otras que siempre estaban continuamente apareciendo. Entonces no había posibilidad de que fuera una mezcla de ambas. Podía darse en algunos casos, pero no en todos. Entonces él pensó que la herencia mezcladora no era la solución. Por lo tanto, la verdadera revolución genética se produjo cuando ese concepto fue reemplazado por lo que él denominó el concepto o factor o unidad de herencia. Mendel pensaba que había unidades o factores que se heredaban de padre a hijo y que en algunos casos siempre aparecían y en otros casos dejaban de aparecer. A esos casos que siempre aparecían les llamó dominantes y aquellos casos que no aparecían les llamó recesivos. Por lo tanto, Mendel fue a demostrar que las características heredadas son llevadas en unidades discretas que se reparten de forma o por separado, es decir, que se redistribuyen en cada generación. Estas unidades discretas, Mendel las llamó factores. Hoy las conocemos como genes. ¿Cómo son las leyes de Mendel? La primera ley de Mendel nos habla de un principio de segregación. Se denomina ley de los caracteres dominantes o de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. ¿Y qué es lo que quiere decir Mendel con la uniformidad de los híbridos en la primera generación filial? Bien, Mendel expuso la siguiente estructura. Puso unos parentales. Estos parentales deberían de tener o deberían de saber perfectamente qué factores tenían para darle cada uno de la apariencia que veíamos. Los factores que él haya y que nosotros ya sabemos que son genes, los nombramos con el genotipo. El fenotipo es lo que en realidad estaba viendo Mendel. En este caso estaríamos viendo un fenotipo amarillo y un fenotipo verde. Entonces Mendel pensó, vale, si yo cruzo amarillas con amarillas y obtengo esas razas puras que son siempre amarillas y verdes con verdes que son siempre verdes, ¿qué pasaría si esas razas puras que yo he obtenido las cruzara consigo misma? Esto es lo que hizo, cruzar una raza pura y cruzó otra raza pura. ¿Y qué consiguió? Que la primera generación filial, la primera generación filial era toda amarilla. Entonces pensó, no hay posibilidad de que haya ni uno de los solos con semilla verde. Esto quiere decir que el factor dominante en este caso sería el color amarillo. Por eso pensó que si son factores, algún factor tendría que darse aquí, otro factor tendría que darse aquí y este estaría los dos factores. Por lo tanto, sería un híbrido. Un individuo en el que tuviera no una mezcla, sino ambos factores. Lo que pasa es que uno de ellos dominaba sobre el otro. Bien, por lo tanto, la primera ley de Mendel nos habla de la dominancia de los caracteres dominantes. Es decir, en la primera ley nos va a decir que los individuos que salgan de la FS1 van a tener la característica dominante de los parentales. Bien, si hacemos caso a esto, deberíamos de hablar nosotros un poquito de genes, porque luego nos va a hacer falta cuando
hagamos más cruzamientos. Ponemos los parentales, ponemos el genotipo y ahora ponemos los gametos. Este individuo no puede dar nada más que este gameto y este individuo solamente podría dar este gameto. Cuando nosotros cruzamos ambos individuos con su gameto, la única posibilidad es que nos salga A grande, A pequeño. Primera ley de Mendel. Si yo cruzo dos individuos, razas puras, para un carácter, los individuos de la primera generación saldrán todos iguales. Todos los descendientes serán iguales y tendrán como dominante el carácter de uno de los parentales. ¿Cómo sería entonces la segunda ley de Mendel? Bueno, Mendel no solamente estudió una característica, estudió también diferentes características, ¿de acuerdo? Si seguimos o continuamos con el color de la semilla, Mendel quería saber cómo eran esos individuos que había obtenido de la primera generación filial. ¿Saldrían todos nuevamente amarillos de forma sucesiva o habría algún cambio? La segunda ley de Mendel nos habla de la segregación independiente de los alelos. Cuando yo tengo un individuo de la F1 que es A grande A chica, un individuo de la F1 A grande A chica y los cruzo, los gametos que puede dar ambos individuos son siempre A grande, A chica, A grande, A chica. Estos gametos se disponen en un cuadro que se llama tablero de puzzle, de forma que yo pueda hacer sin problema el cruzamiento de ambos individuos. El primero sería grande A grande, en el siguiente sería A grande A pequeña, en el siguiente sería A grande A pequeña y en este sería A pequeña A pequeña. ¿Qué es lo que me está dando? Me está dando que la F sub 2, en este caso, obtengo de genotipo tengo tres tipos. Un homocigótico dominante, obtengo híbrido y obtengo un homocigótico recesivo. ¿En qué proporción? Bueno, pues homocigótico dominante obtengo un cuarto, un medio y de recesivo un cuarto. De este serían 2/4, que sería un medio. Y de fenotipo, los fenotipos que obtenemos serían en este caso o amarillo o verde. En este caso tendríamos 3/4 de amarillo y un solo cuarto de verde. Pero aquí hay una cosa muy curiosa. Si yo cruzando dos amarillos obtengo individuos verdes. De ahí que Mendel hablara de la separación de los alelos cuando cruzaba individuos de la F1. En este caso, en la F2 aparecen características como es el verde que no aparecen en la F1, pero que sí tenían los parentales. Pasamos a la tercera ley de Mendel. Tal como vemos aquí, la tercera ley de Mendel nos habla de dos caracteres. Estos dos caracteres utilizó Mendel también varias características. Cogió el color de la semilla, pero también cogió la rugosidad de la semilla. Al color de la semilla le dio la letra A, de forma que A grande, A grande, A grande, pequeña sería de color amarillo y el verde estaría representado por A pequeña, homocigótico recesivo. Y para el aspecto de la semilla
tendríamos B grande o B grande, B pequeña, que sería liso, y el rugoso estaría representado por B pequeña, B pequeña. Obtuvo sus dos correspondientes razas puras, las cruzó. Este gameto no puede dar solo y exclusivamente A grande y B grande, porque no tiene otro tipo de factores o de genes, y este solamente puede dar A grande, A pequeña, porque no tiene otro tipo de genes. Al final, la F1 de estos individuos sería una híbrida para ambos caracteres. Entonces lo que hizo fue que vio que como eran dominantes, el aspecto de la semilla era liso y que el color era amarillo. ¿Qué pasaría si cruzaba la F1 con la F1? Pues lo hizo, cogió estas semillas que le habían aparecido de la F1 y las cruzó consigo misma. Para obtener los gametos, solamente tenía que coger que este A, que está aquí, tenía la posibilidad de combinarse con el B grande o el B pequeña, de forma que aparece aquí. Y que esta A pequeña, que la tengo aquí, tenía las posibilidades de combinarse con la B grande o la B pequeña, la B grande o la B pequeña. Es decir, que un individuo de híbrido para ambos caracteres te podía formar 4 gametos distintos en la segregación meiótica. Por lo tanto, como los dos eran lo mismo, aquí pongo los gametos de uno de los individuos y aquí pongo los gametos del otro individuo. Al final, cruzando los individuos, obtengo este, por ejemplo, que sería A grande, B grande, B grande, porque sería la combinación de estos dos. A grande, B grande, B chica. A grande, A chica, B grande, B grande. Y así sucesivamente voy obteniendo todos y cada uno de las posibilidades de este cruzamiento. ¿Qué es lo que obtengo, por lo tanto, de la F2? Si os dais cuenta y contáis todos los individuos que son amarillos y lisos, estaríamos hablando de este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Todos estos individuos tienen como característica que al menos tienen una A grande para que sean amarillos y al menos una B grande para que sean lisos. Si os dais cuenta, todos y cada uno de los que he señalado o son dihíbridos para el carácter, como están aquí, o dominantes para ambos o dominantes para uno de ellos. Por lo tanto, obtenemos 9 individuos de amarillo liso. En este caso, 9 individuos que serían los correspondientes a los caracteres que él consideró dominantes. ¿Qué pasó después? Pues que buscó el carácter que fuera verde y rugoso, que era el carácter más, digamos, el que no apareció en la primera generación. Y lo encontró. Encontró una proporción muy pequeña. Uno de cada 16 individuos que pudieran aparecer, aparecía como el parental verde y rugoso. Luego buscó porque le salían otros tipos de individuos que no los había tenido ni en los parentales ni en la F1. ¿Y cuáles eran esos individuos? Pues la mezcla de esos caracteres. Es decir, aparecían individuos que eran amarillos pero que tenían el carácter rugoso, o que eran verdes y tenían el carácter liso. ¿Y eso qué le dijo a él? Que cuando se segregaban en la meiosis, estos factores se segregaban de forma totalmente independiente y podía haber todas las combinaciones que pudieran ser, de forma que al final obtuvo 3 de amarillos rugosos y 3
de verde liso, o lo que normalmente llamamos una 9331. Por lo tanto, esta tercera ley, pasó a llamarla ley de la transmisión independiente o de la independencia de los caracteres. Esta ley, en la época de Mendel, pues la verdad que tal y como él trabajó, sería pues los resultados que obtuvo. Pero es complicado pensar que todos y cada uno de los factores que hay, o cada uno de los genes que hay dentro del individuo, tienen este mismo tipo de herencia. Hoy en día sabemos que hay otros tipos de herencia muy importantes, como son la codominancia o como es la herencia intermedia. El ejemplo más claro lo tenemos, por ejemplo, en el Don Diego de Noche. Don Diego de Noche tiene flores blancas y flores rojas, pero cuando se une el híbrido, en realidad sale una mezcolanza de ambos colores. Existen flores rosas. A ese tipo de herencia se le llama herencia intermedia. Luego también tenemos un ejemplo importante, que es el de los grupos sanguíneos. En los grupos sanguíneos tenemos el grupo A, el grupo B, y cuando los dos alelos se unen no tenemos el grupo mezcla de A y B, sino que tenemos el grupo AB. Los dos genes se expresan con la misma dominancia, por lo tanto se le llaman codominantes, y a la herencia se le denomina codominancia. Eso es, bueno, pues algunas de las cosas que se le podían haber interpelado a Gregorio Mendel, que no todos los genes se pueden llevar a través de estas tres leyes, solamente aquellos que estén en cromosomas separados. Cuando los genes se encuentran bajo el mismo cromosoma, este tipo de herencia no es válida. Para ello, lo que vamos a hacer es estudiar un problema muy fácil de herencia de la primera ley de Mendel, para que veáis cómo se trabaja con esta primera ley de Mendel. Haremos más vídeos con la segunda, con la tercera y con los casos especiales de herencias. Aquí tenemos una planta homocigótica de tallo alto, nos da el tipo de genotipo que tiene, y se cruza con otra de tallo enano que también nos da el genotipo que tiene. Aparte nos dice que el tallo alto domina sobre el tallo enano. Son razas puras que el primer individuo solamente puede dar a grande, el segundo individuo solamente puede dar a pequeña. La F1, el cruce entre ambos individuos, lógicamente aparece como un individuo híbrido. Cuando yo cruzo esos individuos híbridos, me aparece una F2 en la que ambos coloco sus gametos y los cruzo en un tablero de puzzle. A grande, tallo alto, a grande, a chica, tallo alto, a grande, a chica, tallo alto, y por fin nos da ese tallo enano que aparecía en los parentales primeros. ¿De acuerdo? Los genotipos o la proporción genotípica de homocigóticos dominantes es un cuarto, homocigótico recesivo otro cuarto y sobre híbrido un medio. En los fenotipos pues tenemos dos tipos de fenotipos, el tallo alto y el tallo enano. En el tallo alto la proporción son 3/4 y en el tallo enano la proporción es 1/4. Aquí lo dejamos
y continuaremos en el próximo vídeo.